Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo por mi parte estoy súper emocionado de compartir con ustedes el tema de hoy, porque vaya que es jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y su, digamos, inspiradora relación con Hande Erçel. Sí, así es, vamos a analizar esa declaración que hizo Kerem, esa que dice, Hande me inspira cada día. Uf, la que se armó con eso. Vamos a desentrañar un poco qué significa realmente esa frase, qué implicaciones tiene, qué nos dice sobre su dinámica, y por supuesto qué podemos deducir nosotros, los fans, desde la perspectiva de meros observadores. Ya saben cómo somos, nos encanta especular y analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. ¿Y quién puede culparnos? Si son tan adorables. Así que prepárense para un buen rato de chismorreo constructivo, análisis profundo, y quizás, solo quizás, alguna que otra teoría conspirativa. Pero todo con amor y respeto, por supuesto. Porque al final del día, lo que más nos importa es celebrar el talento y la conexión que estos dos artistas comparten. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Sé que les va a encantar. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, empecemos. Bueno. Hande me inspira cada día. ¡Boom! Una frase contundente, ¿no les parece? Primero vamos a analizar el contexto. ¿Cuándo dijo esto Kerem? ¿En qué situación? ¿Estaba en una entrevista, en una alfombra roja, en un live de Instagram? El contexto es crucial para entender el peso de sus palabras. Usualmente este tipo de declaraciones surgen en el marco de una promoción, quizás de una serie o película en la que ambos participaron. O tal vez simplemente en una conversación relajada donde se sienten cómodos y abiertos a compartir sus sentimientos. Saber dónde y cómo se dijo esto nos da pistas sobre la intencionalidad detrás de la declaración. Ahora, desmenucemos la frase en sí. Me inspira. Inspiración. Una palabra poderosa que implica admiración, motivación, un catalizador para la creatividad y el crecimiento personal. Cuando Kerem dice que Hande lo inspira, no está diciendo simplemente que la encuentra atractiva o talentosa, que por supuesto lo es. Está diciendo que ella, de alguna manera, influye positivamente en su vida, en su trabajo, en su forma de ver el mundo. La inspiración puede venir de muchas fuentes, del talento de alguien, de su ética de trabajo, de su personalidad, de su forma de afrontar los desafíos, de su alegría de vivir. Así que, la pregunta es, ¿qué aspecto específico de Hande inspira a Kerem? Y luego tenemos el cada día. Cada maldito día. Eso le da una intensidad aún mayor a la declaración. No es una inspiración pasajera, no es algo que sintió una vez y ya. Es una fuente constante, un motor que lo impulsa día tras día. Esto sugiere una conexión profunda y duradera entre ellos. Una conexión que va más allá de la simple colaboración profesional, o de una relación superficial. Implica que están presentes en la vida del otro de una manera significativa y que se influyen mutuamente de manera constante. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, la respuesta corta es muchas cosas. Pero vamos a intentar organizarnos un poco. Primero, es evidente que Kerem siente una gran admiración por Hande. No solo por su talento como actriz, sino también por su persona. Quizás la admira por su dedicación a su trabajo, por su capacidad para reinventarse, por su fuerza para superar los obstáculos, por su compromiso con causas sociales, o simplemente por su alegría de vivir. Segundo, esta declaración sugiere que existe una dinámica muy positiva entre ellos. Una dinámica de apoyo, de respeto mutuo, de aliento constante. Es probable que se impulsen el uno al otro a ser mejores, a alcanzar sus metas, a superar sus miedos. Una relación así es invaluable, especialmente en una industria tan competitiva y exigente como la del entretenimiento. Tercero, no podemos descartar la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad o compañerismo. La forma en que Kerem habla de Hande, la intensidad de sus palabras,
la frecuencia con la que la menciona, todo esto sugiere que hay un vínculo emocional muy fuerte entre ellos. Si son pareja, amigos muy cercanos, o simplemente colegas que se admiran mutuamente, eso solo lo saben ellos. Pero lo que es innegable es que hay algo especial en su relación. Ahora, vamos a explorar un poco algunas de las posibles fuentes de inspiración que Ande podría representar para Kere. Pensemos en su trayectoria profesional. Ande ha demostrado ser una actriz increíblemente versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Su capacidad para transformarse en cada papel, para conectar con el público a un nivel emocional profundo, es realmente admirable. Es posible que Kerem se inspire en su dedicación al trabajo, en su búsqueda constante de nuevos desafíos, en su compromiso con la excelencia. También podríamos considerar su impacto en la sociedad. Ande ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre diversas causas sociales, desde la protección del medio ambiente hasta la defensa de los derechos de los animales. Su compromiso con un mundo mejor, su valentía para alzar la voz en defensa de lo que cree, es una fuente de inspiración para muchas personas, incluyendo, probablemente, a Kerem. Y no podemos olvidar su personalidad. Ande es conocida por su carisma, su alegría, su sentido del humor, su amabilidad. Su capacidad para iluminar una habitación con su sola presencia, para conectar con la gente de una manera auténtica y genuina, es realmente especial. Es posible que Kerem se inspire en su positividad, en su capacidad para encontrar la belleza en las pequeñas cosas, en su optimismo inquebrantable. Pero volvamos a Kerem. Él también es un tipo bastante inspirador, ¿no creen? Su dedicación a su oficio, su carisma arrollador, su compromiso con causas importantes, su apertura a nuevas experiencias. Kerem tiene mucho que ofrecer al mundo. Y es probable que Ande se sienta igualmente inspirada por él. En una relación sana, la inspiración es mutua, es un flujo constante de energía positiva que impulsa a ambos a crecer y a ser mejores. Ahora, hagamos un ejercicio un poco más especulativo. Imaginemos cómo podría ser un día típico en la vida de Kerem y Ande, y cómo esa inspiración mutua podría manifestarse en su día a día. Imaginen que están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Tal vez están leyendo el guión, ensayando una escena, grabando en el set. En cada interacción, se apoyan mutuamente, se dan consejos, se animan a dar lo mejor de sí mismos. Ande podría inspirar a Kerem a experimentar con nuevas técnicas de actuación, a profundizar en la psicología de su personaje, a conectar con la historia a un nivel más emocional. Kerem, a su vez, podría inspirar a Ande a confiar más en su intuición, a tomar riesgos creativos, a expresar su propia voz a través de su trabajo. O imaginen que están disfrutando de un día libre juntos. Tal vez están paseando por la ciudad, visitando un museo, tomando un café en un parque. En cada conversación aprenden el uno del otro, se desafían mutuamente, se inspiran a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ande podría inspirar a Kerem a ser más consciente del medio ambiente, a apoyar a las comunidades locales, a valorar las pequeñas cosas de la vida. Kerem, a su vez, podría inspirar a Ande a ser más aventurera, a salir de su zona de confort, a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Lo que quiero decir es que la inspiración no es algo abstracto o lejano. Se manifiesta en las pequeñas cosas, en los gestos cotidianos, en las conversaciones informales. Es un ingrediente esencial para una vida plena y significativa, y es especialmente valioso en una relación, ya sea de amistad, de amor, o de compañerismo. Y hablando de relaciones, es inevitable que toquemos el tema de si Kerem y Ande son algo más que amigos. Como dije antes, eso solo lo saben ellos. Pero la química que tienen en pantalla, la forma en que se miran, la complicidad que se percibe entre ellos, todo esto ha alimentado durante mucho tiempo las esperanzas de muchos fans. Yo personalmente creo que lo más importante es respetar su privacidad y no presionarles para que definan su relación. Si son felices juntos, ya sea como amigos o como pareja, eso es lo que importa. Lo demás es simplemente especulación. Lo que sí es cierto es que su conexión es innegable y que se complementan muy bien. Y si algún día deciden compartir más detalles sobre su relación, estaremos aquí para apoyarlos y celebrarlos. Pero volvamos a la inspiración. Creo que la lección más importante que podemos extraer de todo esto es que la inspiración está en todas partes. Solo tenemos que estar abiertos a recibirla.
Podemos encontrar inspiración en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros ídolos, en la naturaleza, en el arte, en la música, en los libros, en las películas. La lista es interminable. Lo importante es rodearnos de personas que nos inspiren, que nos motiven a ser mejores, que nos impulsen a alcanzar nuestros sueños. Y por supuesto, también debemos esforzarnos por ser una fuente de inspiración para los demás. Compartir nuestro talento, nuestra pasión, nuestra alegría, nuestra experiencia, es una forma de contribuir a un mundo mejor y de hacer la diferencia en la vida de los demás. Así que, la próxima vez que te sientas desmotivado, sin inspiración, busca algo que te encienda el alma. Lee un libro, escucha música, mira una película, habla con un amigo, sal a la naturaleza. Y recuerda que siempre hay algo o alguien que puede inspirarte a seguir adelante. Y quizás, solo quizás, esa persona esté más cerca de lo que crees. Quizás esa persona sea la que te está leyendo o escuchando en este momento. Nunca sabes quién puede ser tu próxima fuente de inspiración. Y por último quiero reflexionar un poco sobre el impacto que tienen las figuras públicas como Kerem y Ande en nuestra sociedad. Son modelos a seguir para muchas personas, especialmente para los jóvenes. Sus acciones, sus palabras, sus decisiones, todo es observado y analizado al detalle. Por eso es tan importante que utilicen su plataforma para promover valores positivos, para generar conciencia sobre causas importantes, para inspirar a otros a ser mejores. Creo que Kerem y Ande han hecho un buen trabajo en este sentido. Han demostrado ser personas comprometidas, talentosas, y con una gran conciencia social. Y espero que sigan utilizando su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y que sigan inspirándonos a todos con su trabajo, con su pasión, y con su amor. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Ande Erçel, y analizar esa inspiradora declaración que hizo Kerem. En resumen, analizamos el contexto de la declaración, desmenuzamos la frase en sí, Ande me inspira cada día, exploramos algunas de las posibles fuentes de inspiración que Ande podría representar para Kerem, reflexionamos sobre cómo podría ser un día típico en la vida de Kerem y Ande, y hablamos un poco sobre la naturaleza de su relación. También reflexionamos sobre la importancia de la inspiración en nuestras vidas y sobre el impacto que tienen las figuras públicas en nuestra sociedad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan encontrado algo útil o interesante en este análisis. Y si les gustó el vídeo, no olviden dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Ande, qué creen que significa esa declaración, y quién o que los inspira a ustedes en su vida. También me gustaría animarlos a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y recuerden, la inspiración está en todas partes. Solo tenemos que estar abiertos a recibirla. Hasta la próxima.